El pastor Rick Warren, quien es el escritor de un libro muy conocido llamado Una vida con propósito, escribe en ese libro que usted debería leer lo siguiente. Él dijo: mi padre fue un pastor por más de 50 años, sirviendo en pequeñas iglesias rurales, y él era un predicador sencillo, pero un hombre con una misión especial. Su actividad favorita era llevar equipos de voluntarios al extranjero para construir edificios de congregaciones pequeñas. A lo largo de su vida, dijo Rick, mi papá construyó más de 150 edificios para iglesias alrededor del mundo. ¿Cuál era su misión? Ir y construir iglesias. Aquí tuvimos 4 equipos misioneros que vinieron desde los Estados Unidos a ayudarnos a construir esto. Ellos consideran eso como una misión de vida, y gracias a ese esfuerzo, pues nosotros hoy podemos estar en este lugar tan cómodamente, ¿sí o no? El llamado del papá de Rick Warren fue ese. Ya estaba viejo, y cuenta Rick en su libro lo siguiente: en 1999 mi padre se murió de cáncer, y en la semana final de su vida la enfermedad lo mantuvo despierto en un estado semi-inconsciente casi las 24 horas del día. Cuando soñaba, él decía en voz alta lo que estaba soñando. Dijo Rick: sentado a su lado aprendí mucho acerca de mi padre con solo escuchar sus sueños. En sus sueños él volvía a revivir esos viajes a ir a construir iglesias. Una noche, casi cerca del fin, casi cerca de su fin, mientras mi esposa, mi sobrina y yo estábamos a su lado, papá repentinamente se puso muy activo y trató de levantarse de la cama. Por supuesto, él estaba muy débil y mi esposa insistía en que se recostara, pero él persistía en tratar de salirse de la cama hasta que mi esposa finalmente le preguntó: Jimmy, ¿qué estás tratando de hacer? Él contestó: tengo que ganar uno más para Jesús. Y empezó a repetir esa frase una y otra vez. Y durante la siguiente hora dijo más de 100 veces: tengo que ganar uno más para Jesús. Y sentado al lado de su cama con lágrimas corriendo por mis mejillas, dijo Rick, bajé la cabeza para darle gracias a Dios por la fe de mi papá. En ese momento papá extendió su frágil mano, la puso sobre mi cabeza y, como comisionándome, me dijo: gana uno más para Cristo, gana uno más para Cristo. Y ese es precisamente el título del mensaje de hoy para la Iglesia del Señor en Granada: uno más para Cristo. Iglesia, debemos ganar por lo menos uno más para Cristo. Amén, amén. Ese debe ser el enfoque de su vida, querida familia, porque nada hará más la diferencia para la eternidad de alguien que esa persona sea ganada para Cristo. Eso es lo que a Dios le importa, y lo que a Dios le importa debería importarle a usted, ¿sí o no? Él quiere que sus hijos que están perdidos hoy sean encontrados, y ojalá sean encontrados por usted. Amén. Entonces, este es un llamado al evangelismo. Este es un llamado a ganar por lo menos uno más para Cristo antes de que se acabe este año. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que cree que después de la vida no hay nada más. Hay un mundo que incluso no quiere saber nada de Jesús, y nosotros debemos llevarles esperanza. Amén. A manera de proposición y a manera de que usted me ayude a predicarle a su compañero que está al lado, dígale por favor lo siguiente mirándolo a los ojos:
Tú debes ganar uno más para Cristo. Ahora dígase usted mismo, yo debo ganar uno más para Cristo. Sí, no solo él, sino usted también. ¿Y qué tal si lo decimos todos en conjunto? Todos debemos ganar uno más para Cristo. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos uno más para Cristo. Esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Y hoy, a través de una historia muy bonita en la Biblia, la historia de Felipe y el etíope, aprenderemos la forma bíblica para lograrlo, porque yo creo que lo podemos lograr, ¿sí o no? ¿Le interesa saber cómo ganar uno más para Cristo? Entonces, por favor, busquen su Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 26. Quizá usted ha leído mucho ese texto, ya lo ha ojeado, lo conoce. Vamos a estudiarlo hoy una vez más. Hechos capítulo 8, versículos 26 hasta el 40. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate, ¿a qué? A ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso también? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén y amén. Este es un pasaje que comúnmente uno lo usa para enseñar acerca del bautismo, pero es un pasaje que tiene otro enfoque desde su inicio. ¿El enfoque cuál es? Alcanzar y ganar por lo menos uno más para Cristo. Oremos por un momento y pidámosle al Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana. Hable con el Espíritu Santo y dígale, pídale el favor de que le hable en esta hora. Amado Señor, tu palabra ya está lista, el tema ya se está exponiendo. Toma mi vida, Señor, usa mi vida para hablar a estos hermanos tan queridos de mi corazón.
Háblales, Espíritu de Dios, tú los amas más, tú los conoces más. Tócalos a través de esta palabra. Tócalo con alguna frase que se diga, con algún pensamiento, con algún punto, con algún versículo, pero no dejes a nadie sin que tu palabra les traspase. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, para ganar uno más para Cristo, debemos, querida iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 26. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Que quién le habló a Felipe? ¿Quién le habló? Un ángel. ¿A cuántos les habló un ángel en esta semana? Dirá alguien por ahí, a mí me habló pero un ángel caído, el diablo ahí molestando. Este Felipe era un hombre que tenía una comunión con Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, como usted y yo deberíamos serlo. Amén. No lleno de mundanalidad, no lleno de todo lo que las redes sociales mal manejadas ofrecen, no llenos la cabeza de la música que ponen los vecinos. No, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y estudiemos un poquito a Felipe, retrocedamos hasta el capítulo 6, versículo número 3, que es el pasaje donde se eligieron los 7 diáconos, porque la iglesia estaba creciendo y había desatención a las viudas. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros vayamos a servir a las mesas y no nos dediquemos a la oración y a la palabra. Entonces escogieron 7 personas y lo que sugirieron los apóstoles fue lo que dice el versículo 3, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a quienes 7 varones de buen testimonio, como los hombres de la gran comisión. ¿Sí o no, varones? Dicen así algunos. Les da la tosedera, les da la falladera. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? Ahí está el muchacho. Y escogieron a Prócoro, a Nicanor, a otros nombres hermosos ahí, para servir a las mesas. Ahí está Felipe. No escogieron a cualquiera. Escogieron a Felipe, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él comenzó su ministerio ahí en Jerusalén. Y luego continúa su ministerio como evangelista, porque era evangelista, en Samaria. Adelántese por favor a Hechos capítulo 8, versículo número 5. Dice ahí la Biblia: entonces Felipe, nuestro Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, era tremendo hombre de Dios, y dice la Biblia que esa comunidad creció muchísimo. Era un ministerio muy prominente ya. Pero como Dios es Dios de muchos, pero Dios también es Dios de uno, entonces Dios le dice a Felipe: muy bien, papito, usted está ya con una comunidad de cristianos grande, mucha gente, pero la salvación también es para uno solo. Felipe, tú debes ir a ganar uno más para Cristo. ¿Y cuál era ese hombre que había que ganar para Cristo? Un extranjero, y ahí la Biblia lo describe muy bien.
versículo 27. Él era un etíope, era del país de Etiopía, no era judío, no era colombiano, era de Etiopía, y en Etiopía, etíope que se respete es de una tez, de una piel oscura, ¿sí? Era morochito, era negrito él, ¿sí? Pero dice también que era eunuco. Era un hombre que había sido castrado, que no podía reproducirse. Allá en su país lo habían castrado. ¿Y por qué castraban a cierto tipo de hombres en esos lugares? Para que no se reprodujeran más. Pero también los altos funcionarios dejaban a cargo a su esposa de eunucos, porque el eunuco no le iba a poder hacer nada sexualmente hablando. Entonces estos eunucos eran especiales, eran como esclavos especiales para ciertas labores. Pero este no era tan esclavo porque era un alto funcionario de la reina de Etiopía. Dice la Biblia que el nombre de ella, o no el nombre, la distinción de ella, ¿cuál era? Versículo 27. Candace, Candace, reina de los etíopes. Y él era como el ministro de Hacienda de la reina, porque ¿qué labor ejercía él? Cuidaba todos sus tesoros. Pero este etíope de alguna manera había oído hablar acerca de la palabra de Dios. Y entonces decide ir a Jerusalén para adorar a Dios. Ahí se le presentó un problema, porque él no pudo entrar al templo de Jerusalén por dos razones. Número uno, porque no era judío. Y número dos, porque era un hombre castrado. Y la Torá, la palabra de Dios de los judíos, decía y dice que nadie castrado puede entrar en la casa del Señor. Entonces él, yo me lo imagino que va, pero no lo dejan entrar, y devolviéndose, dice, pero yo no perdí el viaje, ¿qué hago? Probablemente a las afueras de ese templo vendían rollos, como cuando uno viene a un culto a una iglesia cristiana y en la parte final o allá atrás hay una mesita donde venden Biblias, donde venden tratados, donde venden CDs. Más o menos algo así había allá en ese templo. Y él dijo, bueno, pues al menos me voy a llevar algo. Véndame ahí un papiro. Entonces el vendedor le dijo, ¿de qué quiere? De Éxodo, de Levítico, de Números, de Génesis, de Deuteronomio, ¿qué? Dijo, no, deme uno larguito, porque es que voy para Etiopía y el viaje es largo. Entonces el vendedor le dijo, aquí le tengo al profeta Isaías. Y él dijo, listo, al menos eso me llevo de este largo viaje a Jerusalén, donde no pude entrar al templo del Señor, de los judíos, al templo del judaísmo. Y ahí está el etíope, devolviéndose un poco frustrado, pero con un texto de la palabra de Dios en su mano. ¿Qué le había dicho Dios a Felipe? ¿Qué le había dicho un ángel del Señor a Felipe? Levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí hay algo bien especial. ¿Quién le dijo que fuera? ¿Quién le habló? Un ángel de Dios. ¿Qué orden le dio? ¿Una orden cómoda o incómoda? Incómoda.
levántate. Porque él estaba como muy acomodadito, estaba predicándole a muchos. ¿Y qué le dijo? Levántate. Bueno, papito, levántese. Dios es experto en incomodarnos. Vaya por un camino. Y es un camino desierto. Y es un camino peligroso. Y es un camino oscuro. Y es un camino difícil. Porque por allí habían transitado muchos ejércitos en guerras en tiempos pasados. Había habido mucha muerte en esos lugares. Y era un camino por el cual nadie quería pasar. Pero, ¿cuánto vale un alma para el Señor? Lo vale todo. Lo vale todo para el Señor. Y el Señor dijo: Felipe, levántate de tu comodidad y ve a ganar uno más para Cristo. Ahora, ¿cómo hizo Felipe para escuchar la voz de Dios? La voz del ángel. ¿Le gustaría escuchar las voces de ángeles? Amados, para escuchar la voz de ángeles de Dios en asuntos importantes de tu vida, tú debes mantener una vida espiritual sintonizada con el Señor. Sintonizada con el Señor en oración, en meditación de su palabra, en tener nuestros oídos espirituales bien afinados para la guianza del Señor. Amén. Esa es la manera. ¿Qué es lo contrario para estar sintonizados con Dios? En lugar de orar, ocupamos el tiempo en cosas que no aprovechan, y usted sabe cuáles pueden ser. En lugar de meditar en la palabra, entonces meditamos en la situación del país, en la carretera, en el temblor, en el derrumbe. Sí, eso hay que considerarlo en el momento que pasa. Pero, ¿acaso no es más importante pensar en lo que Dios piensa? ¿Acaso no es más importante meditar en lo que Dios dice? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Hay que tener nuestros oídos espirituales bien afinados a la guianza del Señor. Hay que vivir en la presencia de Dios. Últimamente, hay cosas que están sucediendo en mi cuerpo que no entiendo. Es un problema emocional, es un problema del sistema nervioso. Y ayer estaba en una de esas crisis, que los que han vivido problemas de esos saben que son cuestiones involuntarias y a veces incontrolables. Y vine por acá, estaba cerrado el templo, iban a ser las 7 de la noche, me sentía muy mal. Y dije, voy a la casa a llevar unas guayabas que nos regalaron y me voy a quedar ahí. Y hice algo que comúnmente no hago, porque cuando uno va manejando, pues se trata de que todos los sentidos estén atentos a lo que uno va haciendo, ¿cierto? ¿Cierto que usted no coge a hablar por celular con una mano y con la otra maneja no, con una mano no, con el cachete al celular, con una mano maneja la moto y con la otra el bebé? ¿Sí? Y dije, voy a hablar con Dios, de aquí hasta la casa. Y me puse a hablar con Él, pero en voz audible. Yo creo que si alguno de ustedes me hubiera visto, el pastor se volvió loco. Ahí iba yo diciéndole, Señor, esto me está afectando, no me siento bien. Esto no me gusta, Padre. Mañana tengo el privilegio de ir a compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Señor, hazme libre de esto. Te pido perdón por este y este y este pecado. Que no les voy a decir a ustedes, que oso. Perdóname por esto, perdóname por mi mal genio, perdóname por mi perfeccionismo, perdóname por esto, aquello. Hazme libre, por favor, haz algo especial, Padre.
Me faltó fue carretera. Yo siempre me demoro 12 minutos de aquí a mi casa, despacito. Cuando llegué me faltó fue tiempo. Fue un tiempo tan bonito, hermanos, que cuando ya me bajé de la moto me sentí al pelo, como dicen por ahí. Me sentí pleno, me sentí bien. Pude ir por allá a hacer otra vuelta, pude estar aquí en el ensayo de la alabanza, pude tener una noche tranquila. ¿Por qué? Porque debemos vivir en la presencia de Dios. Amén, amén. Hay gente que hace lo contrario. Hay gente que se va de camino, o cuando tiene el tiempo y se la pasa es maldiciendo, se la pasa es refunfuñando, y los ve uno de camino haciendo así y así. Y hay donde se les atraviese alguien por ahí, algún imprudente, ahí mismo sale toda la basura que hay en el corazón para esa persona que fue imprudente. Así se puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Respuesta: jamás de los jamases. Al contrario, puede estar hablando la carne o pueden estar hablando demonios, y entonces nos volvemos títeres o de nuestra carne o de los demonios que nos hablan y que nos influencian. Este Felipe escuchó un ángel, pero además luego escuchó la voz del Espíritu Santo. Versículo 29. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Qué rico que pudiésemos tener esa relación así, ¿cierto? Escuchar a Dios hablarnos como cuando uno escucha al cónyuge, a los hijos, como algo normal. El que no ha visto a Dios, dicen, cuando lo ve, se asusta. Pero hermanos, tenemos que llegar a una relación tan plena con Dios que lo sobrenatural a nosotros nos parezca natural. Que podamos decir: hoy hablé con Dios. Y el que no tiene una relación con Dios diga: ¿cómo usted habló con Dios? Y usted le pueda decir: sí, conversé con Él esta mañana y me dijo esto. Y el otro: ¿cómo? Sí, porque Dios es mi amigo. Esa era la relación de Felipe con Dios. Por eso Felipe, siendo guiado por el Espíritu Santo, se va a ese camino desierto, en ese camino donde quizá el riesgo era que encontrara atracadores, que encontrara a quienes lo fueran a despojar, que encontrara animales salvajes, que encontrara incluso la muerte. Pero él, siendo guiado por el Espíritu de Dios, sabía que la intención de Dios era ganar uno más para Cristo. Déjate guiar en ese sentido. ¿Qué sabes tú? Que el Señor te esté enviando a evangelizar a quien va a llevar en el futuro la buena noticia del Evangelio a lugares inimaginables e inimaginados. Hay muchas personas con la necesidad de Dios en tu entorno, en tu cuadra. ¿Sí, amén? ¿Sí los ha visto por ahí? ¿Sí los ha visto o no los ha visto? Entre tus amigos hay personas necesitadas de Dios. Entre tus compañeros de trabajo hay personas necesitadas de Dios, aunque tú no lo creas. Que si tan solo nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo de Dios, podríamos ayudarlas, podríamos hablarles, podríamos acercarlos a Jesús de tal manera que nuestras ciudades, que nuestros municipios fueran diferentes a lo que son hoy. Amén, amén. Allá en el colegio, joven, jovencita, hay personas que necesitan lo que tú tienes. Lo que yo tengo, pastor, sí, lo poco o mucho que tengas de Dios. Porque se están matando, porque se están suicidando, porque se están drogando, porque están cayendo en satanismo incluso, porque están pensando en irse a hacer parte de grupos al margen de la ley, porque están pensando en embarazarse antes de tiempo.
Y esas son personas que necesitan de Dios. Por favor, iglesia, vamos a ganar uno más para Cristo. Un muchacho vivía en Sonora, México, y tenía a su mamá en un cáncer terminal. Pero los hijos no se daban cuenta de que el cáncer la estaba matando. Un muchacho de una iglesia, guiado por el Espíritu de Dios, llegó a la casa de esta mujer. Golpeó la puerta. Ella salió y el muchacho empezó a hablarle del Evangelio. La señora estaba tan mal, tan enferma, que lo escuchó. Ese muchacho era un joven entregado a Dios. Ese muchacho iba por las calles y a donde el Señor le decía, no a todas las puertas, cual testigo de Jehová, no. Solo a las puertas a las que Dios le guiaba, él golpeaba y compartía el mensaje. A esta mujer él le habló y la invitó a las reuniones que se hacían en su iglesia. Esta mujer con cáncer accedió a ir al próximo culto. Esta mujer, después de 3 meses de asistir juiciosa a las reuniones de la iglesia, experimentó la sanidad que viene de Dios y fue totalmente limpia de ese cáncer. Uno de sus hijos se dio cuenta de ese suceso y se dio cuenta de lo que hacía la mamá. Y él dijo, mamá, yo quiero acompañarte. Yo voy a ir contigo a esas reuniones. Porque lo que hemos visto en tu salud ha sido un milagro. El muchacho empezó a asistir. Detrás de él, sus 9 hermanos más. Ya no era una en la iglesia, sino que eran 11 personas en la iglesia. Ese muchacho se llama Jesús Adrián Romero. Ese muchacho se convirtió a Cristo y él cuenta en su testimonio que hoy en día no solo él, sino todos sus hermanos le sirven a Dios en algún ministerio. Porque alguien se dejó guiar por Dios para ir a golpear una puerta y compartirle el Evangelio a una mujer con cáncer. Hoy todos los que estamos aquí, si escuchamos música cristiana, somos bendecidos con canciones de ese hombre. Canciones como Sumérgeme, canciones como Heme aquí, canciones como ¿cuál otra? Aquí estoy yo. Canción que me bendijo muchísimo, Razones para vivir. Y sigue produciendo música y más música y más música. Todo fruto de ¿quién? De un muchacho que fue guiado por el Espíritu de Dios a golpear una puerta y llevar el Evangelio a alguien que lo estaba necesitando. Amados, queremos ganar uno más para Cristo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y vamos a ganar gente de Dios para su gloria. Amén. Vamos a ganar uno más para Cristo. ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Vamos a lograrlo en el nombre del Señor. ¿Qué se iba a imaginar el que te habló de Dios a ti? Que tú fueras a ser quien eres hoy. ¿Sí o no? ¿Qué se iba a imaginar el que me habló a mí de Dios? Que un día iba a estar yo por aquí, lejitos de mi tierra, y hablándole a una cantidad de personas. Dejémonos guiar por Dios y la cosecha será abundante para su gloria. En segundo lugar, para ganar uno más para Cristo debemos relacionarnos con las personas. ¿Qué debemos hacer? Relacionarnos. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Acércate. Acércate. O sea,
No espere a que vengan. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Id por todo el mundo. Me salga con la frase del cristiano perezoso. No, pero es que no llega nadie por aquí en mi casa para yo hablarle. Ahí se va a quedar sentado esperando, hermano. De hecho, de pronto ni la salvación se gana porque, ¿qué dice la Biblia? Id, vaya, acérquese. ¿Sí? Porque es que ahí sentados, como difícil. Hay un dicho que dice que el que quiere besar, busca la boca. Y esto de ganar uno más para Cristo es una cuestión de querer. Y querer es poder. Así que si usted quiere evangelizar y ganar muchas almas para el Señor, acérquese y relaciónese con las personas. ¿Está entendiendo? Le dijo el Espíritu, acércate y júntate a ese carro, a ese carruaje en el que iba este funcionario. Pero si no nos acercamos, habremos perdido muchas almas para el reino de Dios. ¿Y de quién será la culpa? La culpa será tuya, sí, tuya. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 es una amonestación a los hijos de Dios, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que acercarnos, querida iglesia. ¿Cuáles objeciones hay para no acercarse? Y esta es muy usada por muchos. No, es que esa persona no necesita. No, yo qué le voy a predicar a mi jefe si ese tiene más plata que Ardila Lule. No, eso qué va a necesitar. Hermano, ese quizás el que más necesita porque es tan pobre que lo único que tiene es plata. No, es que esa compañera del colegio, no, ella no necesita. Ella es bien, hasta sonríe aquí con todos y es muy jocosa y muy jovial. ¿Tú qué sabes si el funeral lo lleva por dentro? ¿Tú qué sabes si está haciendo lo del payasito, que por fuera ríe y por dentro llora? Y cuando se suicidan todo el mundo, ay, pero ella, si era la más alegre. Sí, para cubrir su dolor, para cubrir sus angustias. Dejemos de pensar por los demás, querida iglesia. Dejemos de pensar por ellos, porque todos necesitan recibir a Cristo en su corazón. Amén, amén. Que no lleguemos como le pasó a un hermano que escuchó un mensaje como estos y dijo, no, ahora sí, esta semana, para el próximo domingo, voy a invitar a mi jefe a la iglesia, como sea lo voy a llevar. Y efectivamente se las ingenió y el jefe llegó a la iglesia ese domingo. Yo quisiera ver a su jefe acá en la iglesia el próximo domingo. También hay sitio para ellos. Y ese hombre, el que lo invitó, lo miraba en el culto y a ver qué cara hacía ahí pendiente. Ay, ¿será que le gustó o no le gustó? Y él oraba, ay, Dios mío, que le guste. Cuando se acabó el culto, ya se despidieron y iban saliendo y le dicen, ¿qué, jefe? ¿Me va a echar por haberlo traído por aquí donde estos locos? El jefe le dijo, oiga, hermano, usted sí manda cáscara. ¿Por qué no me había invitado a algo tan bonito antes? ¿Cómo se le ocurre a usted ser tan envidioso y egoísta de no haberme invitado a una reunión tan hermosa en torno a Dios?
este cristiano maluco agachó la cabeza y le dijo: jefe, perdóname. A mí me daba pena, yo pensé que tú no lo necesitabas. ¿Cómo que no lo necesitabas? Estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Y hoy salí restaurado, y hoy salí diferente. Que no pases esa pena y esa vergüenza, que te digan por qué no me habías traído a algo tan bonito como es la iglesia, porque la iglesia es algo hermoso, ¿sí o no? Porque la iglesia es algo maravilloso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la iglesia? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el culto? Porque es una bendición, que es algo muy bonito, ¿sí? Felipe va y se relaciona con ese etíope. Yo creo que Felipe dijo: ¿cómo hago? Bueno, pero si el Señor me mandó que me acerque a ese carro, me le acerco. Y mientras se iba acercando, ¿qué notó? Que ese etíope, ese negrito, iba leyendo en voz alta ese papiro que había comprado ahí a la salida del templo de Jerusalén. Iba leyendo. Entonces Felipe dijo: aquí es cuando. Si él va leyendo, entonces voy a tratar de explicarle. Y mire lo que dice el versículo número 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Hay que relacionarnos bien, hermanos. Hay que saber cómo entrarle a las personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a unos pescadores y qué les dijo? Les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿En qué contexto les habló? En un contexto fácil para ellos. Él no se puso a decirles: miren, que es que la Torá dice que Yeshua significa esto, y Rafa el sanador, y Adonai el Señor todopoderoso, omnipotente. Ellos le hubieran dicho: ¿what? Felipe aplicó lo mismo. Le dijo: ¿entiendes lo que lee? ¿Qué estaba haciendo el negrito? Pues leyendo. ¿Sí? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió él? De una, se rompió el hielo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? En otras palabras, y la Biblia no lo registra, pero quizá le hizo el reproche: fui a Jerusalén a que me enseñaran, no me dejaron ni entrar, porque soy extranjero y porque soy eunuco. Y aquí voy leyendo esto y no lo entiendo. Cualquier parecido con la realidad de algunos de la iglesia es la misma: leen y no entienden. Pues entonces busque quien le ayude, no se quede así. Y si ve a alguien que no entiende, usted que entiende la palabra de Dios, ese es un don para que usted vaya y se acerque y les explique. ¿Está entendiendo? Dijo el etíope: ¿cómo podré si alguno no me enseña? ¿Qué hubiera dicho Felipe sin sabiduría? Pero usted sí es bruto, ¿cómo no va a entender que ahí se está hablando acerca de Jesucristo? Ese es el error que a veces cometemos. Pero, bestia, ¿cómo no entiende acá que esto se está refiriendo a Cristo? ¿Qué hace la persona? Inmediatamente se cierra. No, si me va a regañar, entonces no me enseñe nada. Hay que relacionarnos bien. ¿Está entendiendo? Y entonces el etíope, dice el versículo 31, le rogó a Felipe, le rogó que le enseñara. Y hay otro pasaje en el versículo 34, donde el eunuco le dijo otra vez: por favor, explícame. ¿Cuántas veces le rogó que le enseñara? 2 veces. Mire qué raro y qué extraño. En esos tiempos la gente le rogaba al hombre de Dios que les enseñara. Hoy en día uno tiene que rogarle a la gente para que aprendan. Imagínense lo mal que estamos. Y por eso
Es cansón a veces el anuncio. Miren, hermanos, vamos a empezar escuelas el próximo martes. Hermanos, mire, estudie. ¿Qué está rogando el que está dando el anuncio? Por favor, estudie. Por favor, inscríbase. Por favor, haga la escuela 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Por favor. Así está tan al revés el mundo. Pero en este caso, la enseñanza sirvió como un puente para que esa relación significativa se forjara, para que esa relación del etíope con Felipe y del etíope con Dios fuera una realidad. Quiero hacer una pregunta para comprobar algo que por aquí está rondando. ¿Cuántos de los que están aquí fueron ganados para Cristo en una campaña evangelística, en un parque o en una carpa o en algo? Levante la mano el que dice: yo fui fruto de una campaña evangelística. Allá hay una manito levantadita, muy bien. Sí, ella fue a una campaña, allá hay otro. No a una campaña política, ¿no? Con cara de cristiana. No, 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 no. Cuidado con eso en estos tiempos. Hasta van a elevar cometa en nombre del político y todo eso. No. No, 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 no. Ahora levanten la mano. Es que es una teoría ahí. Los que a través de relaciones interpersonales fueron alcanzados para Cristo. O sea, alguien quiso ser su amigo, se le acercó, lo visitó, oró por usted, le secó las lágrimas, le limpió los moquitos, todo eso. O simplemente le ofreció la amistad. Ténganla arriba. Ténganla arriba. Ahí está la respuesta. ¿Cómo podemos ganar uno más para Cristo? ¿A través de qué? De las relaciones interpersonales. ¿Cuál es el evangelismo que funciona entonces? No diciendo que el de las campañas no funcione, también un poco, pero el que más funciona y es más duradero, dígalo conmigo: el evangelismo relacional. El evangelismo relacional. Así es que vamos a poder ganarnos a unos más para Cristo. Amén. Estableciendo relaciones significativas con las personas. ¿Alguna vez le preguntaron a alguien: oiga, ¿usted por qué no se ha ido de la iglesia? ¿Por qué usted permanece ahí? Ya lleva más de 10 años. Él dijo: te voy a decir la respuesta. A veces he pensado en irme, porque hay cosas que en la iglesia no se manejan bien. He entendido también que la iglesia es imperfecta, que lo único perfecto está en el cielo. A veces he tenido la intención de no volver. Me han tentado para irme para otro lugar, pero ¿sabes por qué no me he ido? El otro le dijo: sí, dime. Porque yo en la iglesia tengo amigos. Por eso no me he ido. El pastor es mi amigo. La pastora es mi amiga. El grupo de jóvenes son amigos. Somos un grupo de amigos, casi que con cara de familia, porque somos la familia de Dios. Son tan fuertes los lazos de amistad que por muchas cosas feas que veamos, la amistad nos va a mantener ahí donde Dios nos puso. Hay que relacionarnos para ganar uno más para Cristo. Amén, amén. Número 3. Número 3. Para ganar uno más para Cristo, debemos presentar. ¿Presentar a quién? Pues a Cristo. Tenemos que presentar a Cristo. Dice el versículo 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. A veces,
escúcheme bien, hacemos buenos amigos. No, es que ese compañero de mi trabajo es un parcero. Hacemos buenos compañeros. Hacemos buenos vecinos. Buenos compañeros de deporte. Hasta plata nos prestamos entre nosotros. Pero no nos los ganamos para Cristo. Entonces, como que así no. Si te consideras buen amigo, tú debes presentarle a Cristo a esa persona que está cerca de ti. De esa manera, será tan grande tu amistad que los estarás librando del infierno. Y si alguien a mí me libra del infierno, yo considero que ese es un buen amigo, ¿sí o no? Si alguien que considero que me quiere, que me estima y que quiere lo mejor para mí, no me habla del evangelio, ese no es tan buen amigo como dice ser. El que quiere ser amigo, dice la Biblia, ha de mostrarse amigo. Tú lo que tienes que hacer es presentar a Cristo en medio de esa amistad, en medio de ese buen compañerismo en el trabajo, en medio de ese buen compañerismo en el estudio. Pero hay un demonio llamado pena, que es el que no deja que ganemos uno más para Cristo, y por la pena muchas almas se están yendo para el infierno. Comenzó Felipe desde la Escritura y anunció el evangelio de Jesús a ese etíope. ¿Qué debemos compartirle a las personas? Mínimo, así se la estoy poniendo bien fácil. Por lo menos las 4 leyes espirituales, es lo más básico. Usted se la sabe, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Entonces, ¿usted qué está ganando? Primera ley espiritual. Dios te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida. Pues es bonita. La segunda, usted sí se la sabe, es que la primera no, arrancar es difícil. La segunda es así. Es así. ¿Cuál es la segunda? El muchacho prefirió irse. El hombre ha pecado y el pecado lo ha separado de Dios. Esa es la segunda. ¿Cuál era la primera? Entonces fácil, Dios te ama. La segunda, el hombre es pecador. La tercera, ¿quién dijo? ¿Quién lo dijo? Escuché una voz de hombre por ahí. Ah, ya. ¿Cuál? Cristo es la respuesta al pecado del hombre. Entonces dejémoslo en Cristo es la respuesta. Y la cuarta, debes recibirlo en tu corazón. Ya. A ver, esto toca como en la escuelita. Porque es que eso es presentar a Cristo. No me salga con estas cosas que a veces... No, pastor, yo le invité a la iglesia. Y le presentó a Cristo. No, pues que vaya allá a la iglesia y ustedes se encargan. ¿Perdón? No. Hay que presentar a Cristo. Y a Cristo se le presenta con lo que uno dice y con lo que uno es. ¿Sí o no? Porque hoy en día hay cristianos buenos y hay cristianos de los malos. Y algunos de los malos están entre nosotros. Mire para el lado a ver cara de qué tiene ese que está ahí. ¿Por qué lo digo? Porque Felipe venía, si usted lee el contexto anterior, Felipe venía de ver una conversión falsa, la de Simón el Mago. Y aquí está trabajando con el eunuco para una conversión genuina. La conversión de este morochito fue
genuina. Hay gente que está por ahí todavía con conversión falsa. Primera ley, póngala fácil, Dios te ama. Segunda ley, el hombre es pecador. No le vaya a decir, usted es un pecador, arrepiéntase. Porque no, suave. El hombre es pecador. Tercera, Cristo es la respuesta. Cuarta, recíbelo. Por lo menos eso. ¿Me está entendiendo? Si usted no ha hecho eso, usted es mal amigo. No le está presentando a Cristo. Y presentar a Cristo, hermano, tiene unos efectos que no son nocivos para la salud, que al contrario son beneficiosos para la salud del alma, del cuerpo y del espíritu. Porque ¿qué produjo eso en el etíope? Mire, versículo 36, ya le anunció el evangelio, le aclaró la escritura, y yendo por el camino encontraron un charquito. ¿Y qué dijo el eunuco, el etíope? Aquí hay agua. Felipe ya le había enseñado acerca de qué, del bautismo en agua. Dice Felipe, era un duro para eso, así como los creyentes de la Gran Comisión, ¿cierto? Claro. Y él mismo, el etíope, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire el mundo al revés. Hoy en día, uno que les dice a la gente, ay, hay agua, ¿por qué no te bautizas? Uno les dice, ¿qué impide que seas bautizado? ¿Sí ven lo contrario? Casi que toca pagarles para que se bauticen. No, me bautizo si me da la camiseta gratis, pastor. Bueno, está bien. Me bautizo si es en río, en esa piscinita no. Ay, entonces va a tocar irnos para el río otra vez. Sí. ¿Qué impide? Miren la conversión de este hombre. ¿Qué produjo presentarle a Cristo? Limpieza. Limpieza. Así como se lava el cuerpo con agua, asimismo se lava el alma en la sangre de Cristo, en la gracia de Dios. B, que produce un cambio radical. Un cambio radical se produjo en ese hombre. Se cuenta de un misionero que al bautizar a los convertidos los hacía entrar al río por una orilla y salir por la otra, para indicarles que el bautismo era la línea divisoria entre la vida pasada y la vida nueva. Qué lindo, ¿no? Un cambio radical. C, la unión real con Cristo. Porque al ser cubierto por las aguas, el convertido consideraba que había muerto ahí y que había salido para una vida nueva con Cristo, una resurrección. Esos son los efectos que produce el evangelio en una persona. Eso es lo que debemos tratar de presentar a la gente. Tenemos que tratar de llenar la iglesia, no de simpatizantes o de gente que cambió solamente de religión. No, si vamos a ganar uno más para Cristo, no vamos a descansar hasta el día en que veamos a esa persona convertida, bautizada, estudiando y sirviéndole a Dios. Amén, amén, amén. No más conversiones falsas, no más superficialidad. Tenemos que hacer el trabajo de ganar uno más para Cristo, como lo hizo Felipe con el etíope. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe
El eunuco no le vio más y siguió como gozoso su camino. ¿Qué se llevó en el corazón ese negrito para su país, Etiopía? Llevó la semilla del evangelio. Ese uno que se ganó para Cristo pudo ser el inicio de la salvación para todo un país llamado Etiopía. Ese uno que Dios mandó para que Felipe lo evangelizara es porque Dios tenía un plan con esa persona y con esa nación. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer con ese uno que tú te vas a ganar para Cristo antes de que termine este año. ¿Cuánto tiempo queda para que se acabe este año? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué pasaría si tú te ganaras uno más para Cristo? ¿Cómo sería entonces el culto del último culto de diciembre, digamos, si tú te ganas uno para Cristo? Esta sería una iglesia de por lo menos 300 personas. Tendríamos que pensar en hacer otro culto, porque no cabríamos en este auditorio. Dígale por favor al que está ahí a su lado, hay que ganar uno más para Cristo. Hay que ganar uno más para Cristo. Y Dios usará los medios más inimaginables, más locos para lograrlo. En este caso de la Biblia, sacó a Felipe de la multitud, de predicarle a miles, para predicarle a uno. Cuando terminó su trabajo, ¿qué pasó? Ahí ocurrió algo sobrenatural. ¿Qué hizo el Espíritu? Lo arrebató. Papito, ya usted terminó aquí este trabajo. ¿Y a dónde se encontró Felipe? En Azoto. Y en Azoto, dice el versículo 40, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Uno más para Cristo, hermanos. Uno más para Cristo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y haz la tarea. En el siglo XIX, un muchacho muy pobre tuvo que salir de su ciudad a irse a vivir con un tío. El tío le dijo, te voy a dar trabajo en mi zapatería, pero te pongo una sola condición. Debes ir el domingo conmigo al culto. Él dijo, pues bueno, por el trabajo voy. Y empezó a ir. Las primeras veces muy apático. Después empezó a abrir un poco más el corazón hasta que un día le entregó su corazón a Cristo. Ese muchacho empezó a entender que así como él había sido alcanzado de una manera inimaginable, casi que obligado, él tenía que hacer lo mismo y presentar a Cristo. Ese muchacho se convirtió en un gran predicador llamado Dwight L. Moody. Y en el siglo XIX, ese hombre, sin haber internet, sin haber medios tecnológicos, se cree que fue capaz de predicarle a por lo menos 5 millones de personas de su país y fuera de él. ¿Todo por qué? Porque un tío le dijo, bueno, vámonos para la iglesia. Hay un rapero muy conocido de hace unos 10 o 15 años que se hacía llamar Fermín Cuarto. Su grupo de rap se llamaba Control Machete. No es para que escuche Control Machete, por favor, es un ejemplo. Alguien escribió en la mesa de un restaurante una cita bíblica, no escribió ni siquiera el versículo completo, una cita bíblica. Este hombre famoso llamado Fermín Cuarto, ese era su nombre artístico, llegó a comer a ese lugar, se sentó y vio ahí escrito un versículo. Él se quedó con la curiosidad, lo anotó
en su celular y tan pronto como pudo, fue y se consiguió una Biblia a ver qué era lo que decía ese versículo. No sé cuál era el versículo, pero lo que este hombre dice en su testimonio es que cuando leyó ese versículo sintió un deseo insaciable de seguir leyendo la Biblia de ahí en adelante. Entonces la siguió leyendo día a día y la Biblia, que es como un espejo, le mostró que lo que estaba haciendo y que la música que estaba produciendo no era para bien, sino que era para mal, y que ahí en ese libro estaba hablándose sobre el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y empezó entonces a tomar la decisión seria de entregarle su vida a Cristo. Han pasado casi 15 años y este hombre llamado Fermín hoy es pastor de una iglesia grandecita en México, su país natal. ¿Todo por qué? Por una pequeña semilla que alguien guiado por Dios dejó ahí. ¿Alguien ha escuchado hablar de Marcela Gándara? ¿Quién es ella? Una voz hermosísima. El papá de ella, antes de que ella naciera, obviamente, él tenía muchos problemas y estaba pensando seriamente en suicidarse. El día que lo iba a hacer, iba en su vehículo y decidió prender el radio. El radio empezó a sonar con una canción que dice más o menos así: renuévame, Señor Jesús. Marcos Witt. Y él empezó a llorar en ese carro y a escuchar, ¿y por qué todo lo que hay? Y sintió la presencia de Dios renovándolo. Ese que se iba a suicidar ese día, gracias a esa canción, le entregó su vida a Cristo. Fue feliz a su casa, charló con su esposa, bueno, y después la esposita quedó embarazada y de ellos nació esta tremenda voz adoradora llamada Marcela Gándara. Porque Dios usa formas inimaginables para alcanzar las personas, pero ¿sabe qué? Él quiere hacerlo a través de ti y de mí. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir apático? ¿Vas a seguir creyendo que no es contigo? Tú tienes la cura para esta humanidad que se está perdiendo. ¿Vas a seguir escondiéndola? ¿Vas a seguir pensando solamente en ti? Tenemos que ganar uno más para Cristo. Amén, amén. ¿Qué tal si Felipe no hubiera querido ir a ser discípulos? ¿Qué tal si le hubiera dicho, no, yo con ese negrito hasta racista soy, yo no voy? Toda una nación sin el evangelio. En Etiopía hoy en día hay cristianos y hay iglesias. ¿Qué tal si Felipe no se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo y hubiera dicho, ay, no, quietamente, no, eso no? ¿Qué tal si Felipe no se hubiera acercado al etíope? ¿Qué tal si Felipe no le hubiera presentado a Cristo? Esto te lo dice el Espíritu de Dios. Por favor, ganemos uno más para Cristo. Amén, amén. ¿Por qué? Esta es la frase de cierre. Porque una vida bien vivida es la que al final dirá, misión cumplida.